RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, 25 de enero del año 2019, y te tengo una mala noticia, se nos fue enero. Bienvenido Juancho Pinto, aquí se habla libertad. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y quienes habla y está con ustedes hoy Víctor Maldonado, con la gratísima compañía de Soy Arepita, Juancho Pinto. Hoy Rocío Guijarro anda, quién sabe por qué lugar de América Latina, les manda saludos. Y bueno, lamentablemente lo vamos a contar con su grata compañía. Juancho, buen día. Bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día a los oyentes. Se fue enero, pero se fue lo vamos a dar con una sonrisa. Se fue bonito. Se fue bonito, se está yendo bonito. El 10 de enero fue bonito, el 23 de enero fue bonito, o sea. Sí, o sea, espérate, el 5 de enero nadie pensaba que el 23 de enero se podía tener una concentración, una movilización en todo el país de esas dimensiones. Sobre todo tan temprano, ¿no? Sí. Pero los venezolanos están acostumbrados a sorprenderse a sí mismos y a demostrarle al mundo que no es que estaban muertos, sino que se habían ido de parranda, como decía la vieja guaracha, ¿no? Sí, pero regresaron pronto, regresaron animaditos de la parranda, ¿no? Así es, sucede que el 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumió la presidencia provisional de la República, invocando el 233 constitucional. Pero como los venezolanos son su propio problema, entonces del 23 al 25 andan diciendo que si se autojuramentó, que si levantó la mano, que si no levantó la mano. O sea, la tragedia del leguleyismo originario venezolano, que ha fregado ello, ¿no? Desde Bolívar hasta Juan Guaidó, toda la historia republicana. El problema aquí es político, no es jurídico. Sí, el problema por es lo político. Tanto los abogados leguleyos y exquisitos deberían hacer mutis por el foro. Bueno, no te metas con los gremios en este momento. No los gremios, los abogados. Sí, deberían estar un poco más callados. También te comentaba en off que de entre el 23 y el 25, tú que estás enterado, que haces arqueología de datos, yo no he visto las instituciones confirmando y celebrando esto que está ocurriendo. Las he visto timoratas, silenciosas, con un heroísmo debajo de la cama, pues, sí, ¿no? y fuera. O sea, yo no he visto, yo no sé si me acompañarán o no, yo no he visto a las instituciones republicanas, gremios empresariales, colegios profesionales, sindicatos, academias, sindicatos e iglesias hacer un pronunciamiento institucional respecto de lo que ocurrió. Pero de lo más chistoso, esperando que España nos respalde o no nos respalde, como si eso fuese más importante, y debatiéndose en cosas absolutamente nimias y ridículas sobre si se jura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, ahí has abierto una línea importantísima que es, sí, está bien, ahí la confianza en el entorno internacional y la presión en lo internacional es importantísima, pero espérate, y aquí, o sea, los sindicatos han sido profundamente amenazados por este gobierno. Digamos, instituciones que pueden tener posiciones políticas. Por los supuesto. Sindicatos han sido... Ojo,
todas las instituciones republicanas deben tener posiciones políticas. Que tú me digas, bueno, que en una normalidad republicana algunos se dediquen a la economía, etcétera, o sea, a la disección por partes, pero es que, digamos, no entienden que eso es tomar posiciones políticas. Cuando tú dices, no estoy de acuerdo con el salario mínimo, eso es una posición política. Correcto, Víctor, cuando tú por la vía de decir, exhortamos al gobierno tal y cual cosa, estás asumiendo la posición política de reconocerlo como interlocutor y contraparte. O sea, es así, la política es así, sobre todo en tiempos extremos como los que estamos viviendo. Claro, pero la iglesia tiene más problemas para fijar posición, en términos incluso de sus fieles, que los sindicatos. No, obvio, obvio, pero de nuevo, Juancho, si tú tienes de dato que el 85% de los venezolanos están, digamos, preocupados y expectantes por la situación del país, tú tienes que asumir con coraje el magisterio, en el caso de las iglesias, que Dios te concedió, y hablar a favor de la libertad, de la legalidad, de la justicia, ¿ok? Y del bien común, que para ellos incluso, es muy importante. Incluso desde una perspectiva discursiva. O sea, ¿por qué Fede Cámaras no me echa un speech de cómo ve el futuro económico? No, y además de qué está opinando al respecto. Ellos han sido efectivamente tan expresivos en otras épocas, o con industria, o quien sea. O sea, digamos que no entiendo por qué se le exige al pueblo que salga a la calle y que manifieste con lo único que tiene el ciudadano en mano, que es con su propio cuerpo, con su propia disposición, con su propia garganta y con su propia voz. Con su propia hambre, con su propio sacrificio. Y las instituciones estén tan prevenidas. O sea, eso lo sigo con tan buena voz y mandando a cantar. Tan cautelosos. Entonces, bueno, a mí me parece que en estos tiempos todos tienen que poner las brasas en su asador, o sea, las manos en el sartén, ¿no? Sí. Y ese es un fortalecimiento del efecto institucional. O sea, volvamos a la iglesia. La iglesia tiene un peso real en términos de la sociedad. Y las iglesias, tienes toda la razón. Tienen un peso real. Las academias. O sea, las academias llegan simplemente por... Entonces, este es el programa de la transición. Ajá. Correcto. Si tú, digamos, eres tan generoso en darnos un programa para la transición, ¿qué es lo que estás opinando de este momento de la transición? Claro, además que el gobierno te tiene asfixiado con los salarios, tienes que suspender porque no tienes agua, los profesores te están diciendo, di algo, di algo, manifiéstate, como dices tú. Claro, o sea, en este momento del país lo que no tiene ningún sentido es que Juan Guaidó, el presidente temporal o provisional, esté institucionalmente muy solo, o que las compañías sean de closet, ¿ok? Sin exponerse públicamente, porque si se le exigió, tal y como se le exigió a Juan Guaidó, que se juramentara y que asumiera, bueno, ahora todos estamos comprometidos en ese mismo camino. Es más, si te entrampas en esta cosa leguleya, si se juramentó, se autoproclamó, etcétera, ¿qué importa? Apoya las decisiones de la Asamblea Nacional, que se supone, y está claro, que es el último poder elegido en unas elecciones más o menos creíbles. Más o menos que agarraron al gobierno como que descuidado, pues, ¿no? Sí. Eso es otra cosa que me preocupa mucho y salió lo pusimos en Soy Arepita. Espérate, no nos olvidemos de la capacidad de recomposición que tiene este gobierno. Y de mutación. Sí, y de mutación. O sea, no nos dormamos en los laureles, señores. Hay que fortalecer y ser muy cuidadosos además porque van a venir con todo, ¿no? Así es. Ahora, hay un tema que también me ha preocupado, y es la forma en que se ha practicado una represión en las ciudades, que yo no le encuentro sentido. Han sido días de mucha represión, de muerte y además de detenciones políticas. El Foro Penal, de nuevo, está haciendo el inventario terrible de cuántos han sido detenidos, cerca de 200, poco más, poco menos. Y eso me tiene muy preocupado porque no entiendo para qué. O sea, no entiendo la razón por la cual hay una reacción tan feroz
contra los ciudadanos que han salido a la calle, oye, de la forma más pacífica posible. Ahora, está absolutamente claro, muy claro, que los sectores populares están en un divorcio irreversible con el régimen, ¿no? Sí, sí. Fíjate, a manera de especulación, creo que de manera de especulación, alguien comentó a manera de chisme que el gobierno no está golpeando las dirigencias de los partidos, que siguen siendo, o sea, tan criticados y demás, siguen siendo quienes han conducido el vínculo orgánico de esto. Sino que está golpeando a los sectores medios y a los sectores bajos, a los que vinculan a los partidos, al movimiento con los barrios. No debe ser casual. Hay otro elemento allí muy, muy presente que, digamos, habla de la anomia social que existe, que es, bueno, la presencia de gente armada que va tras sus intereses en un momento de confusión social, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, el 23 de enero yo estuve aquí y el Paraíso fue brutalmente reprimido. Ajá. Ese día la zona de La Vega fue brutalmente reprimido y objeto de más de enfrentamientos. Katia, Petare los últimos 2 días. Y yo no sé si tiene sentido, desde el punto de vista de la racionalidad macabra del régimen, no sé si tiene sentido esa represión, porque el régimen en este momento está sometido a una especie de eliminación progresiva o vaciado definitivo de su legitimidad. Y la verdad que llegar a Petare y colocar a la gente de Petare a ese nivel de terror y de pánico, no sé, digamos, qué sentido tiene. Pero te hago una pregunta, Víctor, a manera de pregunta. Pero ¿y la legitimidad del gobierno no se pierde en una poblada, digamos, en un nuevo 27 de febrero? Un régimen cuyo lugar originario se supone que está vinculado a la rebelión popular del 27 de febrero, no pierde casi que su legitimidad originaria por eso. Sí, yo creo que la legitimidad originaria, o sea, la narrativa que de le daba legitimidad al régimen, ajá, que tenía que ver precisamente con el levantamiento popular, y la insurrección popular, es algo que en este momento el régimen no quiere ni siquiera recordar. O sea, ni siquiera ver. Por cierto, ¿qué sabes tú de las multitudinarias vigilias frente al Palacio de Miraflores? Parece que el primer día fue el ánima en pena. Sí. Segundo día, el ánima de pica pica. Sí, el tercer día, hola soledad. Yo lo que creo es que la sonrisa que tenía Diosdado y el frote de mano que tenía Diosdado, porque creo que el tercer presidente de la República es Diosdado Cabello. Creo que hay 3, no solo 2. Se le cayó. No, mira, hay uno y los otros 2 compiten. Bueno, como pierno doy una, tú sabes, esa comiquita antigua de Pulgosos. Sí, yo entiendo. Yo que soy menos leguleyo, prefiero jugar que haya 3. No, hay 1 y 2 usurpadores. Correcto. Hay 1 y 2 que se comparten la usurpación. Pero lo cierto es que los 2 no lograron convocar a nadie. Además, es de nuevo los venezolanos. Está el señor en el balcón del pueblo. Y ustedes se van a quedar conmigo a dormir aquí, no sé qué. Y la gente, claro, por supuesto, ya vengo. ¿Ok? Y en una hora después eso estaba solísimo. Vacío. Ojo, lo que a mí me da la impresión es que cuando saludaba en una esquina a aquellos señores vestidos de uniforme que decían, ya estoy contigo, sí, estoy contigo, pueden hacer lo mismo, decir, ya vengo. Sí. O sea, ya vengo y no volver. Se quedaron acuartelados. ¿Dónde está el ministro de la Defensa, el general Pinochet? No. ¿Dónde está Pinochet? Bueno, Pinochet. No, Víctor. ¿Dónde está Allende murió, entre otras cosas, de gran decepción. O sea, él lo traicionó su gran pana. Pinochet. Sí. O sea, el que le había dado besitos. El que simulaba, porque Pinochet tenía su propia agenda. Sí, el que le había dado besitos. Andy se había retratado. Pero allá se besa a todo el mundo. Sí. Pero otro missing in action es nuestro ministro del Interior. Ay. Buena pregunta. ¿Cómo se llama? Y se nos olvida, Reverol, creo. Ah, ok. Si tú ves su Twitter, hasta ayer, en el momento en que lo ojo, lo único que hacía era retuitear y no había dicho nada de nada. O sea,
espérate, no me... Las FAES están bajo responsabilidad de alguien. Bueno, pero en primer lugar, hay un dicho venezolano que a mí me encanta, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. O sea, mientras tú eres hegemón y tú manejas el no sé qué, y entonces tú tienes del otro lado un pueblo desarmado, es chévere, ok, y juras y eres despótico y no sé qué. Ahora tú tienes una coalición continental, ok, que comienza en Canadá y termina en la Tierra del Fuego, que con muchísima seriedad están exigiendo que esto, digamos, concluya de la mejor manera. Correcto. Ok, entonces, digamos, no es lo mismo. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo cuando Lina Ron decía con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo, pero tenían los 3 platos, guardaespaldas, dólares y no sé qué, que unos años después el hambre de verdad, el desempleo de verdad, la moneda colapsada, la represión en las calles, muchísima intolerancia. O sea, no es lo mismo prometer que realizar. Entonces ayer la declaración del alto mando militar me da mucha risa porque ellos están en una ruta sin freno yendo hacia su propio desastre, diciendo vamos a defender esto, nosotros somos, etcétera. ¿No te das cuenta que tú estás yendo a enfrentarte contra todo el hemisferio? Sí, y sobre todo no te das cuenta, digamos, en términos institucionales. Déjalo allí, porque Ok. yo creo que esa pregunta es muy importante, pero nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos aquí con Viernes de Soy Arepita. Este viernes 25 de enero nos acompaña, el último viernes de enero, ¿no? Nos acompaña Sí. Juancho Pinto. El próximo viernes ya es 1 de febrero. De febrero. Y como decía Diosdado Cabello, febrero es un mes, así que hay que tener cuidado. Además, tienen celebraciones 2, 4, 27. Bueno, para celebrar hay que tener razones. Sí, no importa. No tienen armas. Creo Tú que... sabes que tú le tienes mucha fe a las armas. Yo le tengo menos porque yo creo que lo decía Mao, lo decía antes Napoleón, pero al final fue Hobbes el que dijo que para lo único que no servían los fusiles es para sentarse sobre ellos. ¿Ok? Ya. Y entonces, o digamos, resulta muy doloroso tal vez esa experiencia. Entonces, lo que quiero decir es, tal vez ellos querían decir Hobbes, y después Mao, y después Lenin. Lo que quiero decir es que tú no puedes sostener por mucho tiempo un statu quo sobre la base de la fuerza pura y dura, porque no es suficiente, simplemente. No es suficiente. No hay forma de afianzarte solo en la violencia. Tienes que tener otras cosas. Y lo que pasa es que en esta sopa que se llama socialismo del siglo XXI, lo otro no existe. Tú tienes agua y balas. Ahora no tienes papa, no tienes carne, no tienes huevo, no tienes pollo, no tienes medicinas. Ahorita acabo de ver en La Patilla que dicen, bueno, venezolanos incumplen tratamientos por falta de medicinas. Bueno, eso genera una energía potencial en contra
Mira, importantísima. Sin querer desafiar a Job ni a Mao y demás, creo que las cosas han cambiado. Fidel logró cambiar las cosas y sí, el militarismo para mí... Claro, pero Fidel se montó también en dos cosas que me parece importante. Por supuesto, un sistema de represión brutal. Aprovechando además la Guerra Fría y el montaje policial que pudo heredar de la Unión Soviética y de la Alemania Oriental. Pero por la otra, él se asumió como mito y el resto de los bobos latinoamericanos lo asumieron como tal. Y entonces, claro, hasta la muerte de Fidel casi, hasta el Papa Francisco fue allá a perder 2 horas de su tiempo, a oírlo y de paso a no perdonarlo. O sea, es decir, no, el perdón es algo privadísimo, sí, o sea, las culpas yo no y no sé sé qué. Entonces, claro, esa fue su otra gran herramienta. La inmensa tolerancia mundial con una narrativa épica del socialismo que no tenía nada que ver con la realidad. Y sobre todo la tolerancia con un carcamal. Claro. Que en los 2000... exacto. Y bueno, la circunstancia de que es una isla, ¿no? Sí, esa creo que es uno de los cambios. Pero como sea, fíjate, los pronunciamientos, ¿sabes? Estuve como para Arepita, estuve como revisando bien los pronunciamientos. Primero, vamos, esta fuerza Armada Nacional que tanto quiere al pueblo, casi que ninguno de los ready mencionó al pueblo. O sea, yo soy el chico que manda más y soy este. Casi que nadie mencionó al pueblo. Nadie, solo uno de los ready introdujo perspectiva de género. O sea, somos hombres y mujeres de la fuerza. Todos los demás somos los machos criollos que estamos aquí de todos los fusiles. Lo del vestuario fue genial. Ninguno se puso medalla, todo en ropas de tropa, como que estamos listos a salir. Salí corriendo. Sí, uno nunca sabe. Pero yo creo que la Fuerza Armada Nacional, en términos institucionales, se debería preocupar por tener un discurso un poco más coherente, ¿no? Más allá de Chávez vive, la lucha sigue. Y el Esequibo y todo eso. No. Pero es que el Esequibo no lo dijeron todos. Bueno, pero el ministro de la Defensa sí lo dijo. Correcto, ¿no? Pero solo otro comando ready lo retuiteó, por decirlo de alguna manera. Pero pero no lo dijeron todos. O sea, si nosotros tenemos una política coherente, todos debieron haber dicho el sol de Venezuela nace. Claro, pero de nuevo, es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. Si ellos recuerdan algo de sus estudios de Estado Mayor, porque todos son generales, y saben, digamos, lo que es, digamos, un enfrentamiento, una guerra, y cuentas los soldados de un lado, y cuentas los soldados del otro, y haces el inventario de los barquitos, y cuántos no están hundidos, y cuántos aviones pueden volar de verdad, y cuántas balas tienen los tanques, y no sé qué, y saber si con bombas lacrimógenas puedes desafiar un ejército en armas, etcétera, etcétera, y saber además que tienes el flanco sur con Bolsonaro, el flanco oeste con Colombia, el flanco este con Guyana, y el flanco norte con Holanda. Okay, y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tú dejas de recordar que el sol sale por el Esequibo. Okay. Y empiezas a entender la disonancia cognitiva de decir Chávez vive cuando está muerto. Y bien muerto en el cuartel de la montaña, la lucha sigue cuando tú te das cuenta que esto no tiene ningún sentido y que la estás perdiendo en el plano de la lógica, de la simbólica y de la realidad, y que bueno, sí, el sol nace por el Esequibo y que, o sea, eso es absolutamente vacío de contenido porque sucede que en los últimos 20 años ellos han hecho todo lo posible para ignorar ese... En términos ese geográficos, litigio. como institución, creo... Según alguien que me chismeó, o sea, tú como venezolano tienes alguna idea de cómo es esa frontera, o sea, visual, siquiera visual. Es que es que ni siquiera eso, no hay una sola foto. Sí, correcto. O sea, para mí es como el muro ese de Juego de Tronos, el muro de frío. Allí termina la historia. Sí, correcto. Okay. O sea, los venezolanos tampoco se asoman desde el Tamacuro, o sea, no hay un olvido, una espalda permanente. Dar la espalda permanente hacia ese lugar, y además una forma muy, muy poco geoestratégica de tratar el litigio, porque fue te ignoro y no me hables hasta que no. O sea, no vamos a abrir carreteras, vamos a vincularnos, que sería lo lógico, porque yo tengo expectativa de que eso al final
sea mía, y por lo tanto, no, una circunstancia muy, muy terrible que además, gracias al genio de las soberanías nacionales, el gran intervencionista Fidel Castro, pues se le dio por la vía de los hechos a Guyana. Correcto. ¿Okay? Correcto. Se le dio por la vía de Guyana. Y además, con toda la plata que perdimos en las islas del Caribe, con Petrocaribe, porque todas están alineadas en este momento con Guyana. O sea, ellos hicieron muchos malos negocios, pero de los muy malos, ese del tratamiento del problema limítrofe. Con Guyana fue uno de los peores, pero creo que hay más. No, bueno, pero hay un buen paquete de malos negocios. Bueno, es una institución declarativa, o por lo menos las cosas esas de ayer. Pero deberían tener en cuenta a nivel institucional en alguna parte que, o sea, hay un apoyo real a las políticas que está lanzando la Asamblea Nacional de Venezuela. Sí, de nuevo, nuestros peores defectos a veces son nuestras mejores virtudes. En este momento todos somos Guaidó. Okay. Y entonces, digamos que, por supuesto, hay expectativas de que esto no sea una guerra muy larga de trincheras tipo Primera Guerra Mundial, sino de que haya un plan de avance en este juego táctico, de suma cero. Lo que gana Guaidó lo pierde el régimen en términos de reputación, respaldo y expectativa. Él ya se nombró un representante especial ante la OEA, el doctor Gustavo Tarre Briceño, pero nosotros estamos a la expectativa de que esto siga avanzando, a ver, digamos, cómo se construyen los nuevos cuadros. El régimen está jugando al desgaste. Y lo ha logrado. O sea, exactamente. Y lo ha logrado. Esto que tú se ha logrado contener, entre otras cosas, ¿no? Ese es su gran triunfo. Sí, ese es su gran éxito. Por eso es que yo no le encuentro sentido a la represión en los sectores populares. Víctor, porque, insisto, es lo vinculante. Primero, en términos... Es que esta no es una batalla que se da en las calles. Esta es una batalla que se da en el plano de la legitimidad internacional y del mutuo reconocimiento. No, pero espérate, que la con 85% a favor de un cambio, ya digamos, el gobierno debería dar por perdida la batalla. ¿Tú crees que este gobierno va a dar por perdido algo? Bueno, Hitler tampoco lo dio por perdido. Correcto. Napoleón nunca tampoco lo dio por perdido, etcétera, porque Dios ciega a los que quiere perder, ¿no? Sí. Los dioses griegos ciegos a los que quieren perder. Bueno, lo que pasa es que esta es mi versión judeo-cristiana. Sí, yo tengo mejor talante con los dioses griegos que con la versión judeo-cristiana. Con Baco, con Zeus. Dionisio. Pero bueno, sea Zeus o sea la versión judeo-cristiana, los ha cegado. Así es. El problema es cuánta sangre quieren ellos. Yo no deseo sangre. Yo tampoco, pero lamentablemente la sangre es inversamente proporcional a la sensatez y al sentido de realidad. Claro. Yo creo que a veces, como cuando los jugadores de ajedrez dicen, ok, por donde me mueva tengo jaque mate, ¿sabes qué? Tumbo el rey y empezamos otro juego. Porque los países no se acaban. Cambian los juegos, cambian los jugadores, cambia el estilo de la jugada. Y por supuesto se establecen nuevas reglas cuando las reglas anteriores no existen, eso sí. Y yo creo que los venezolanos están preparados para eso. Para una nueva jugada en un nuevo tablero. El tablero se llama Derecho, Justicia y Libertad. Y por supuesto reencuentro, reconciliación, pase de página, todo eso, porque es que tenemos muchísima necesidad de preservar para nosotros, los que aquí vivimos, y los que aquí vivieron y quieren volver a vivir, un país que tiene todas las posibilidades para seguir adelante, para tener éxito, para levantarse. Los venezolanos... Mira, lo que sí te digo, que he tenido que viajar mucho últimamente, yo no consigo un solo venezolano contento, aunque le vaya muy bien. Los venezolanos son unos nostálgicos impenitentes de su propio país. De su país. De su sol, de su Ávila, de sus playas, en fin, ¿no? Y yo creo que hay que atender a esa necesidad, esa expectativa. Hace poco me decía una vieja alumna mía por Twitter: cuente con que yo quiero regresar, manténgame al tanto, porque yo con mi hija, parece que está en España, yo quiero regresar. Bueno, estamos 11:31, esta conversación como siempre se nos lleva y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional.
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y la directiva de la Asamblea Nacional le hablará al país en pocos momentos en la Plaza Bolívar de Chacao. 29 eurodiputados piden a la Unión Europea reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Foro Penal Venezolano afirma que 369 personas han sido detenidas por protestas este mes de enero. José Toro Hardy, experto petrolero y exdirector de PDVSA, señaló que la ruptura de relaciones con Estados Unidos agudizará aún más la crisis económica del país. En la medida en que todos esos acreedores lleguen a la convicción de que en Venezuela se va a producir un cambio y que van a poder negociar con un gobierno legítimo y más, digamos, más moderno en cuanto al planteamiento de los temas, eso abre una especie de compás de espera a ver qué va a ocurrir en Venezuela. Por supuesto, la caída del ingreso petrolero ha sido vertiginosa porque está cayendo vertiginosamente la producción petrolera. El petróleo representa el 96% de todos los ingresos de divisas que tiene Venezuela y en las actuales circunstancias está cayendo el ingreso fuertemente porque sus dos componentes, que son el precio y la producción, han caído. Hay una especie de nuevo panorama de expectativa de ver qué va a ocurrir en Venezuela y todo el mundo piensa que lo que vaya a ocurrir va a ocurrir relativamente pronto. Sismo de magnitud 4 se registró hoy frente a las costas de Ecuador. En la serie final del béisbol profesional, Leones del Caracas incluyó en su roster a Alex Romero y Pedro Rodríguez. 11:33 minutos, les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, aquí continuamos con Juancho Pinto en Viernes de Soy Arepita. Juancho va a estar conmigo toda la hora. Vamos a tratar de comunicarnos con la doctora Sari Levy para hablar de esto que hemos estado hablando. Pero mira, te comento, la Unión Europea se dispone a exigir a Maduro que convoque elecciones inmediatamente. Repleta la Plaza Bolívar de Chacao a la espera de las declaraciones de Guaidó y la Asamblea Nacional. O sea, el país sigue transcurriendo, ¿no? Un amigo nuestro, Ángel García, del chat de RCR por YouTube, dice: la represión de los sectores populares busca invisibilizar el enorme descontento y la pérdida de identidad entre el pueblo y la tiranía. Bueno, tenemos a Sari Levy por el teléfono. Sari Levy, economista, exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular, investigadora, miembro de la academia, secretaria de las academias. Sari, ¿cuándo se va a pronunciar la academia después de lo ocurrido el 23 de enero o no se van a pronunciar? Bueno, mi estimado Víctor, en primer lugar, un placer conversar contigo y un saludo a tu audiencia. En estos momentos yo creo que estamos todos todavía procesando estos momentos tan importantes para la sociedad venezolana. Nuevamente, un 23 de enero se convierte en una luz para nuestra sociedad. Lo fue en 1958 y nuevamente recoge una serie de eventos que han ido sucediendo a lo largo de los últimos
2 años y que se parecieran concretar en este 23 de enero. Recordemos el 16 de julio del 2017, el rechazo masivo de la población a la ilegítima convocatoria de elecciones en el 2018, el nuevo nombramiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a comienzos de este año, y ayer públicamente, el 23 de enero, Juan Guaidó asume delante de la población venezolana la presidencia de la República, que como sabemos bajo el artículo 233 simplemente era un mandato, no requería ninguna formalización, pero ese acto abrió una inmensa esperanza a la población. Y eso quisiera yo que fuera lo que más destacáramos, porque es un inicio de una etapa que nos permite pensar en positivo en cuanto al rescate republicano, democrático y, por supuesto, de nuestra economía y, naturalmente, de las condiciones de vida de nuestra población. Ciertamente la academia aún no se ha pronunciado y no lo hemos hecho porque no hemos tenido la ocasión de reunirnos, pero estoy segura que cuando podamos rápidamente hacerlo, tendrán la sociedad venezolana un comunicado de apoyo para esta profunda transformación tan deseada y esperada por todos nosotros. No son momentos sencillos, no todo ya se ha solucionado, ni mucho menos, pero es un paso y es un paso relevante. Así es, doctora Sari Levy. Estamos conversando con Sari Levy, Juancho Pinto de Soy Arepita y quien les habla, Víctor Maldonado. Todo el mundo está expectante porque, por supuesto, al fin y al cabo de lo que se trata es de recuperar un país y que este país comience a funcionar. En este momento las calles de Venezuela están como que si fuese un largo feriado. Sí. Y eso implica que la economía todavía está muchísimo más paralizada. Ahora, desde el punto de vista de la economía, Sari, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué señales se deberían enviar en este momento como para poder iniciar el larguísimo camino hacia la recuperación económica? Bueno, lo primero que la economía exige es un Estado de Derecho que se respete, porque sin derechos no hay posibilidad de transacciones adecuadas y justas. Sin un respeto a los derechos, al Estado de Derecho, a la propiedad privada, difícilmente alguien va a invertir, y si lo hace, lo asumiría con un altísimo riesgo. Por lo tanto, la exigencia de rentabilidad debería ser exageradamente rápida y voluminosa. Por lo tanto, el rescate del Estado de Derecho, de la estructura republicana, de la separación de poderes, junto con unas normativas adecuadas que le corresponden como todo Estado generar, es lo que favorecería un rescate económico. Por eso, el respeto a la propiedad privada es una pieza fundamental a rescatar, y es un elemento que debemos rápidamente recuperar en nuestra estructura legislativa. Por supuesto, reducir esa cantidad de regulaciones, eliminar esa cantidad de controles inapropiados, indebidos e innecesarios que solo generan daño a la población. Y por supuesto, lo que siempre hemos llamado, lo que se llaman restablecer los equilibrios macroeconómicos. Pero como en este sentido, cuando estoy hablando, mucha gente me dirá, pero ¿cómo se llega hasta allá? ¿Cómo damos ese brinco desde la terrible situación en la que estamos, donde el año pasado pisamos el 1.000.000% de inflación, el dinero que recibe la población no le sirve para nada, no importa, ya no hay número que usted ponga que no le permite cubrir sus necesidades? Y en ese sentido debemos señalar que una de las cosas más relevantes para el rescate económico son expectativas positivas. Y bastó ver lo que significó el reconocimiento de Juan Guaidó por los países del mundo
para observar cómo subieron los bonos venezolanos. Y eso es lo que nos está indicando las expectativas positivas que se fueron generando nada más a partir del 23 de enero. Imaginemos lo que significaría un rescate democrático con acciones ejecutivas adecuadas, con un poder legislativo sano apoyando el rescate económico, donde el mercado defina la dinámica y donde el Estado adecuadamente regule la economía. Eso serían inversiones para nuestro país y, por supuesto, puestos de trabajo bien remunerados. Sari, hay una discusión entre economistas sobre qué hacer con la moneda. Algunos dicen, yo creo que vale la pena dolarizar y dolarizar rápido, eso elimina el esfuerzo y la inversión de tiempo y de recursos para estabilizar una moneda que está totalmente destruida. Además ya sabemos que mientras se imprimen nuevos billetes, todo ese cuento, y hay otros que se niegan militantemente siquiera a considerar. Mientras tanto, el país encuentra sus propias soluciones. En esta circunstancia terrible de devastación, uno aprecia lo que yo llamo, tal vez indebidamente, dolarización sucia. O sea, independientemente de que tú ganes o no ganes en dólares, a ti los servicios te los están cobrando en dólares, populares o no. Recientemente en un sector popular, un muchacho que necesitaba hacerse un tratamiento dental fue, sí, muy bien, pero son tantos dólares por la consulta, tantos dólares y así en todos lados. O sea, ¿qué opinas tú? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Tiene retroceso eso de esta dolarización sucia o habrá que perfeccionarla por lo menos a las primeras de cambio? Fíjate, Víctor, es importante que como ciudadanos que hemos padecido toda esta tragedia, que hemos aprendido tantas lecciones importantes en el plano de lo económico, que antes no los concebíamos, y yo creo que ahora cualquier ciudadano de a pie entiende perfectamente el impacto negativo del déficit, su monetización y la hiperinflación, también entendamos algunas cosas que tienen que ver con la moneda. Y en ese sentido vale la pena destacar que, como todo en economía, no hay almuerzos gratis. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en este sentido, dolarizar, obviamente, que puede tener unas ventajas muy importantes porque la propensión a generar o mejor dicho, la posibilidad de generar deuda por emisión monetaria, pues se reduce o prácticamente se anula, lo cual no significa que la solucione totalmente, porque para que eso no se genere, tú necesitas también un control del déficit fiscal, es decir, cuando tú tocas la moneda es porque estás tocando simultáneamente política monetaria, política cambiaria y política fiscal. Una combinación de esas tres aristas nos daría una combinación adecuada de cuál es el esquema cambiario. En el muy corto plazo, obviamente, una moneda rechazada, que nadie quiere recibir, como la moneda nacional, en un proceso de dolarización se logra una estabilización. Pero eso no quita que en momentos posteriores puedan haber costos. Entonces, tomando en cuenta que hay pros y contras en toda acción, es importante que no veamos el esquema cambiario de forma aislada, sino integrado como parte de un proceso de rescate y saneamiento de la economía nacional y en particular de las finanzas públicas que han sido un desastre en los últimos 20 años. Sí, parte del problema es el inmenso desorden y esa expectativa del Estado venezolano de que puede con todo, ¿no? Y eso ha generado, y esto me genera, o viene a colación de la próxima pregunta. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué señales hay que dar en términos del tamaño del Estado? Porque tú que eres una estudiosa, los venezolanos nunca pudimos financiar de verdad un gobierno tan grande. Pero ahora menos, que estamos devastados, empobrecidos, con una caída tan brutal del Producto Interno Bruto. ¿En dónde deberíamos recortar?
en dónde debería estar la concentración de ese Estado eficaz que nos permita respirar y seguir avanzando. ¿Y qué recortes? Porque eso ha sido un argumento político. O sea, ¿dónde recortamos? ¿Con qué tijera y por dónde? ¿Con qué se recorta? ¿Dónde? La mejor forma de recortar es cuando no necesitas hacerlo. Y digo esto porque alguien se reirá por lo que estoy diciendo, y lo que trato de señalar es que lo más importante es que rescatemos el espacio productivo para la actividad privada. Si yo no tengo que producir acero y yo no tengo que producir, no tengo que tener una empresa de azúcar y no tengo que tener una empresa de maíz, etcétera, etcétera, pues yo no tengo que pagar la nómina. Eso significa que si las actividades productivas vuelven a ser como deben ser espacios de acción privada, pues naturalmente el gasto gubernamental se reduce. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trasladar, como siempre ha debido ser, la actividad productiva al sector privado. Eso en sí mismo, pero en este sentido lo que estoy tratando de decir es que es otra direccionalidad del tamaño del Estado. No es cuestión de reducir aquello que es indispensable, es justamente ocuparse de lo que le corresponde verdaderamente al Estado, que es generar oportunidades para que los ciudadanos, libre y activamente y de forma eficiente, sean capaces de cubrir sus necesidades a partir de su esfuerzo productivo. Vamos un momento al corte y después, al regresar, seguimos en la parte conclusiva con la doctora Sari Levy. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros volvemos al aire. La gente está expectante por la rueda de prensa que Guaidó, el presidente de la República, va a dar en Chacao, pero eso le corresponderá probablemente a Thais Peñalver en Buen Provecho, porque todavía hay gente, está reunido, está el podio, está el escudo de armas del país, pero no está Guaidó todavía. Sari, a ver, creo que entre ese allá radiante y luminoso y aquí y ahora tan complicado, hay por supuesto una brecha que hay que recorrer. ¿Cómo tú te imaginas este recorrido como para llegar al punto cero del inicio de la transición? Bueno, es muy difícil prever lo que va a pasar. Mira, yo creo que lo que nos ha pasado en este último tiempo ha sido una tragedia y su desenlace ha sido un milagro, por ponerlo de alguna manera. Y es un milagro que no es que no se ha trabajado por ello. La sociedad ha sufrido mucho, ha aprendido más y ha entendido la necesidad de los cambios. Y de igual manera
Ha habido un momento especial, como siempre ocurre, un tipping point, como dirían algunos, que las cosas cambian de sentido y adquieren otra dinámica. Pero los momentos presentes son como los cisnes negros. Nadie los prevé, pero cuando suceden, dice, eso tenía que haber sucedido. Entonces, estos momentos son de altísima incertidumbre y, por supuesto, como ciudadanos debemos estar muy alertas, claros y firmes en cuál es el derrotero que ciertamente queremos alcanzar y con firmeza transitarlo. No van a ser momentos sencillos, no va a ser un camino de rosa, pero es un camino que hemos entendido, y así lo siento yo, que hemos entendido ciertamente que debemos transitar para rescatar un país que mire al futuro, que no se hunda en luchas intestinas e ideológicas, sino muy por el contrario, que con toda su población, de forma articulada y de forma firme y honesta, proyecte esa nación que queremos y merecemos. Bueno, Sari, una última pregunta antes de agradecerte tu participación. ¿Qué pasó con el encaje legal y por qué hubo ese avance con retroceso súbito? Bueno, yo no puedo decir exactamente por qué las acciones del régimen son como son. Lo que puedo destacar es, inclusive, date cuenta que con las inflaciones que estamos viviendo, con el incremento, como tú señalabas anteriormente, de precios de todos los bienes y servicios, imagínate en qué situación se estaba colocando a la banca privada, con el encaje del 60% de los depósitos y además del 100% del marginal. Prácticamente era decirle no trabaje, no puede intermediar absolutamente nada. Entonces fue una ventana que se le abre, pero eso no significa que sea la solución. El sistema bancario venezolano ha resistido todos los embates legales que se les ha impuesto, pero no por ello no ha sufrido ese efecto y está profundamente reducido frente a las necesidades de intermediación que exige no solo una economía como la que hoy en día tenemos, que no es ni la mitad de la que teníamos hace un lustro, sino que además que exigirá el rescate económico del país. Bueno, muchísimas gracias. Estaba con nosotros Sari Levy, economista, miembro de la Academia, es decana de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela y una intelectual, por supuesto, de altísimos calibres. Gracias, Sari, por estar con nosotros. Gracias Juancho, a ustedes por estar también hoy en Viernes Estoy Arepita sustanciosa, de muchísimos comentarios, exigencias y dilemas. Aquí termina Aquí se habla libertad del 25 de enero del año 2019. Se nos fue enero. Chao, enero. Gracias por haber venido. Te esperamos ver pronto. Sí, Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wiritza Arcaya. En la producción, Kenyer Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y quienes estuvieron con ustedes, Víctor Maldonado y Juancho Pinto de Soy Arepita. Rocío, que te vaya muy bien por donde estás. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, en Twitter y Periscope @RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta